bienvenidos a una entrega más de Irreverente y conmigo el día de hoy, una eminencia, señores, de la política dominicana, conmigo, don Pelegrín Castillo. Bienvenido. Muy contento de encontrarme aquí junto a ti, Noelia. Gracias por la invitación, debutando en tu programa. No, gracias a usted. O sea, no es todos los días que uno tiene figura así aquí. Y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Don Pelegrín, como usted sabe, esta semana ha sido fuerte para la geopolítica, sobre todo para esas provincias fronterizas que son las que más han sufrido con este tema del cierre de la frontera, de la desviación del río Dajabón o Masacre. Cuéntenos un poco, porque sé que usted fue uno, bueno, su familia completa, pero usted fue uno de los que habló en el 2021 cuando se firmó un acuerdo entre la Cancillería de Haití y la Cancillería Dominicana sobre el tema de que un canal no desviaba el río. Mira, vamos a hacer un poco de historia para entender qué está pasando. En el 2021 se firma una declaración conjunta de ambos cancilleres, el canciller Claude Joseph, que se ha revelado como un agente hostil a los dominicanos, a la República Dominicana, y el canciller Álvarez. Tenían por base un informe de la Comisión Mixta Binacional que se supone hizo estudios, consultó las instituciones técnicas del Estado, y en ese informe del 21 se decía, a la firma del embajador Julio Ortega Tous, que realmente no había desvío del río, que iba a ser una captura limpia sin desvío del recurso. En otras palabras, se interpretaba que República Dominicana no tenía objeción a eso. Yo recuerdo que cuando se terminó de firmar, inmediatamente después me llamaron gente de la propia Cancillería que estaban al tanto, que habían estado en las reuniones técnicas y me manifestaron su queja. Me dijeron, eso es una barbaridad, eso está mal concebido y los informes no dicen exactamente eso. Y recuerdo que empezamos una campaña, yo me pronuncié, se pronunciaron otros, se fueron sumando técnicos, funcionarios, y en cuestión de horas ya ese acuerdo estaba siendo cuestionado en las redes. Eso es el poder de las redes. Sí. Y el gobierno, el presidente, fue sensible a esa reacción, suspendió la operación, creo que fue al otro día o a los pocos días, dijo, eso el gobierno no lo asume, no es válido, porque parece que oyó a otros técnicos. Ahí recuerdo que intervino Siri de León, el ingeniero Carlos Michelén, que es embajador en ONU y experto en cuestiones de hidrología, cuestiones de agua. Intervino Ramón Alburquerque. Mucha gente con experiencia técnica en esta materia dijeron, eso no puede ser. Eso dejaría toda la zona aguas abajo sin irrigación, porque la captura de 3 metros, que era lo que pretendían o pretenden, va a provocar un problema de falta de suministro a las zonas dominicanas. Claro, y sobre todo a los agricultores, que fueron los primeros que brincaron. Entonces eso se planteó y hubo una reacción y se dejó sin efecto. ¿Qué pasa? Yo quiero contextualizar, porque hay cosas que pasan y uno cree que pasa por casualidad, pasan una detrás de otra y uno cree que son simples casualidades. Recuerda, Noelia, que aquí el presidente Juvenal Moïse vino, se reunió con el presidente Abinader, se fueron a la frontera, allá suscribieron un acuerdo de 11, 12 puntos, que por lo menos aquí en República Dominicana nadie objetó, todo el mundo lo vio bien, fue una declaración
de intenciones de ejecutar una agenda de 12 puntos. A mí me llamó la atención que aquí se anunció eso. Eso mandaba una señal de apoyo al presidente Moïse, de que contaba con República Dominicana. Sin embargo, en Haití no se hizo el anuncio, no se organizó el acto que de acuerdo al protocolo debió organizarse para hacer ese anuncio. Lo que significa que en Haití el acuerdo se vio mal. Hubo gente que entendió que no procedía. Claro, porque era como escondido que estaban haciendo las cosas, no era algo... El presidente Moïse vino a buscar apoyo. Lo consiguió en el sentido de que se le recibió como el presidente cuando lo estaban cuestionando. Y se firmó un acuerdo que tú lo miras en líneas generales, es positivo. ¿Qué pasó? Ese acuerdo parece que Claude Joseph lo empezó a boicotear. Pues eso es bueno entender por qué pasan las cosas. Y el recurso que usó para boicotear ese acuerdo fue crear el incidente del canal. El canal obviamente responde a unos intereses de empresarios haitianos de la parte norte, vinculado a políticos, vinculado a la familia del propio presidente Moïse, que supuestamente necesitaban capturar una parte del agua del río Dajabón. El punto es que ese incidente virtualmente anuló totalmente el efecto del pacto que se había firmado. Yo creo que Claude Joseph ayudó a generar ese escenario contando con alguna gente de aquí. Incluso lo podemos ver cuando el lunes el presidente Abinader dice que el gobierno haitiano no tiene ninguna forma de parar la construcción del canal porque es algo privado, pero entonces viene el día de hoy Claude Joseph y dice que no le hagan caso a las presiones de República Dominicana y que sigan con la construcción. ¿Qué está pasando en Haití? Bueno, Claude Joseph acaba de anunciar, porque Claude Joseph ha sido el escogido por la diáspora haitiana, que tiene mucho poder. Él pasa más tiempo en Miami, pero su poder viene de su relación con la diáspora haitiana, el caucus afroamericano y los radicales del Partido Demócrata. Entonces él ahora está montando una provocación que uno la ve clara frente a República Dominicana. Lo que pasa es que tampoco ve la implicación que puede tener en Haití, porque el presidente Ariel Henry acaba de ser, vamos a decir, cuestionado por el CARICOM, la reunión de líderes de CARICOM la semana pasada, emitió una declaración manifestando su decepción por el desempeño de Ariel Henry, la incapacidad de sacar adelante un diálogo para poner de acuerdo a los haitianos. En otras palabras, le estaban poniendo fecha a su salida. Usted no hizo nada. Nada, usted se va. Usted se va porque usted no sirve para nada, usted no hizo nada. Entonces, Joseph, que sabe que eso está pasando, anuncia una marcha para el 17. Este 17 de septiembre. 17, para pedirle la renuncia a Ariel Henry. Y Ariel Henry le dice al presidente Abinader, mire, yo no estoy de acuerdo con ese proceder. Claro que no puede estar de acuerdo porque el que aparece como el impulsor de la obra es Claude Joseph, que le está pidiendo su renuncia. Claro. Entonces, hay una contradicción ahí en Haití. Eso coincide con otro dato también relevante, que los norteamericanos anunciaron que van a poner en libertad al personaje más importante en el plano de la acción bélica en Haití, que es el comandante Guy Philippe. Sí. Guy Philippe estaba preso por narcotráfico, recién electo senador, había colaborado con la Agencia Central de Inteligencia en el segundo derrocamiento del presidente Aristide,
Y Guy Philippe ahora lo liberan y va para Haití. Y hay que imaginarse que él va a ir a terminar de confederar los grupos armados haitianos que necesitan un liderazgo fuerte para enfrentar la otra corriente que encabeza Aristide, que tiene bajo perfil aparentemente, y otro personaje de la política haitiana, que es un senador muy radical, que yo conozco, el senador Moïse Jean Charles, del norte. Senador. Que ese fue el que se dijo que estaba financiando el canal. Yo no sé si es él exactamente. Yo lo que sí sé es que él es el fundador del movimiento radical Los Petits de Salines, que tiene mucha presencia en República Dominicana, que fue el grupo responsable de producir en el 2015 una especie de huelga violenta en Rancho Arriba, en los invernaderos. Es que eso la gente no lo sabe, pero eso pasó durante varios días. La producción de invernaderos de República Dominicana se vio obstaculizada por una acción de miles de haitianos y tuvo que intervenir el ejército, y después se produjeron sabotajes a las instalaciones de los invernaderos de Rancho Arriba. Eso la gente no lo sabe. No, yo me Te estás estoy enterando ahora. Me y estoy enterando ahora como la información que yo recabé en ese momento fue que eso lo había organizado un grupo, el grupo Los Petits de Salines, los pequeños de Salines, que es el nombre del movimiento del senador Moïse Jean Charles. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener todas estas interioridades de la política haitiana, porque ahora se va a ver lo siguiente: o el presidente Ariel Henry realmente no tiene poder, y esas tropas que llegaron a Haití, a la parte norte, a Guanaméndez, le responden a los políticos del norte. Las tropas, usted habla de las haitianas, tropas que llegaron. las tropas haitianas. Porque si ellos van a apoyar la operación de apertura del canal, evidentemente que es un golpe de Estado al presidente Ariel Henry, porque el único que puede ordenar el movimiento de tropas es él. Es él. Y si esas tropas se mueven a la orden de Cloyosé, no hay que ser un genio para saber que Cloyosé le está diciendo: el que manda aquí soy yo. Claro. O para que veamos todos los entretelones que hay en ese tema. Si es una tropa que le va a responder al presidente Henry, y el presidente Henry le dijo la verdad al presidente Abinader, entonces lo vamos a ver también, porque mañana, jueves, probablemente entonces esas tropas le digan a los que están construyendo: miren, tenemos órdenes y ustedes tienen que ir y aquí. Ustedes no van a abrir el canal porque no vamos a ir a un conflicto con República Dominicana. Pudiera darse el caso de que también el presidente Ariel Henry entienda que él se puede fortalecer, se puede legitimar cogiendo un curso de contradicción con República Dominicana, y diga que él apoya la construcción y la apertura. Bueno, ya entonces hay tres, hasta ahora hay tres. Entonces le habrá mentido hipótesis al presidente Abinader, porque no creo que el presidente Abinader haya dicho eso públicamente si el presidente Ariel Henry no se lo hubiera dicho previamente. O sea, eso es así. Ahora, ¿qué tenemos que ver detrás de todo? El problema, lo importante no es el canal. Lo importante es la línea de confrontación que se está gestando en Haití. En Haití, yo acabo de visitar Washington. Allá hablamos con congresistas republicanos, demócratas, hablamos con gente muy informada, hablamos con funcionarios, académicos y todo eso. Y el consenso, hablando no con todos, pero o algunos fueron muy claros, nos dijeron claramente: miren, en la administración Biden lo que predomina es una visión ideológica racialista, una visión ideológica
fundamentalmente antidominicana, está cargada de prejuicios contra la República Dominicana y a favor de Haití. Y ese sector que está en el Departamento de Estado, ese sector está empeñado, sin duda, en lograr solución dominicana a los problemas haitianos. Eso es un tema que precisamente es la médula de la política exterior dominicana. Cuando el presidente Abinader empieza desde el principio del gobierno a decir no hay solución dominicana al problema haitiano, no habrá solución dominicana al problema haitiano, hay que buscar una solución internacional. El problema... ¿A quién le está diciendo eso el presidente Abinader? ¿A quién se lo está diciendo? A los que han concebido la solución dominicana. Claro, a las organizaciones internacionales, pero también tenemos que ver que el presidente ha dicho no hay solución dominicana al problema haitiano, pero entonces vemos como hay cosas que sí se están solucionando para Haití. No. Por ejemplo, las parturientas haitianas que le quitan el lugar a las dominicanas y que las dominicanas tienen que ir a pagar clínica. Lo vemos también en el tema de la escolaridad. Bueno, que ustedes levantaron un recurso en contra de justamente esto, donde la educación es un derecho y no se le puede negar aunque usted sea ilegal y no tenga documento. Pero vemos como diferentes ONGs han estado desde hace ya más o menos como 3 años, es que viene la cosa más fuerte luego de la pandemia, de que inscriben primero a los niños haitianos que no tienen documentos, mientras a los dominicanos se le exige hasta una especie de cosa médico. ¿Cómo es que se llama? Cuando tú certificado médico. Certificado médico. O sea, al dominicano le piden un certificado de audición, de visión, un certificado médico, la foto, el acta de nacimiento, la copia de la cédula de los padres, todo. Pero entonces a los haitianos no le piden nada. Noelia, lo que está pasando ahora es el resultado de un proceso que empezó, yo te diría, yo que he investigado sobre el tema, aproximadamente a mediados de la década de los 80. Haití es un estado colapsado, fallido, lo sabe la comunidad internacional hace mucho, pero lo más triste, lo más doloroso de todo es que ha sido desahuciado, descartado, descalificado, declarado como un estado donde no hay nada que hacer, que tiene propiamente, vamos a decir, una muerte cerebral, que necesita sobrevivir así en estado vegetativo. Entonces, eso lo sabe la comunidad internacional, lo saben las potencias, lo saben los organismos internacionales, lo saben los gobernantes de Haití, lo saben los de aquí. Eso es lo triste, porque nunca se ha hecho, ni siquiera en el terremoto, después del terremoto, el intento serio de revivir ese país, levantarlo, reconstruirlo, que es lo que a nosotros nos conviene. Claro. Porque a nosotros nos conviene un Haití estable, seguro, próspero, libre. Pero no se ha hecho nunca, lo puedo certificar, el esfuerzo. Y nunca se va a hacer, que eso es bueno destacarlo, mientras aquí haya un sector que entienda que nosotros podemos ser el estado pivote, el estado tapón, la zona de amortiguamiento, y que haya grupos de las clases dirigentes dominicanas, políticos, empresarios, intelectuales, religiosos, sindicales, de todos los sectores, interesados en negociar sus intereses particulares usando la base de negociación, la carta de negociación de Haití y sus crisis. ¿Por qué? Porque para la comunidad internacional es más fácil soltarnos ese problema. Manéjenlo ustedes, los grupos lo van a manejar, van a cobrar por su administración, van a ganar esos grupos. Pero la experiencia de 30 años nos dice que ni Haití sale a camino y al contrario nos va envolviendo, nos va arrastrando, nos va involucrando
en una dinámica de violencia y caos. Si hay una oportunidad de salirse de la trampa en que nos han colocado las malas políticas por tantos años, Es ahora. es ahora. Claro. Claro, eso necesita ¿qué? Que se lo hemos explicado a toda la clase política y a los partidos al partido de gobierno, a los partidos de oposición. Eso necesita, en primer lugar, que empecemos a comportarnos como Estado. Porque si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. De hecho, la visión imperialista, colonialista de las grandes potencias, no le reconocen a Haití, a República Dominicana, a la mayoría de los países de esta región, la condición de Estado. Cuando se dijo que Trump habló de Haití como el shithole, el pozo séptico, yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero yo sí sé que en Washington, en París, en Londres, en Montreal, en Quebec, esas élites de esas potencias nos miran así o algo parecido, no nos reconocen la condición de nación, entienden que al final con un poco de presión ellos pueden descargar la crisis haitiana en República Dominicana. Sí, porque nos ven como una isla. Y tú te pones en el lugar de ellos y ellos dicen, pero ven acá, ¿y cómo van a existir dos países? Pero la historia está ahí, las naciones existen. Tú pretender desconocer naciones históricas emblemáticas, las dos iniciales. Nosotros somos emblemáticos, históricos por unas razones y Haití por otras. Entonces, tú pretender, porque aquí en dos momentos históricos la historia universal se ha cruzado, aquí en la isla de Santo Domingo. Entonces, venir a desconocer eso es detonar un conflicto insular en el centro del continente con repercusiones enormes. Eso yo se lo he analizado, lo he escrito a muchos funcionarios extranjeros, hay mucha gente que lo entiende. Ahora, ¿dónde viene el fallo nuestro? Porque intelectualmente lo entiende mucha gente. Viene el fallo cuando no nos comportamos como Estado. Entonces, si decimos, y esa fue la impresión que sacamos ahora de la visita a Washington, hubo un congresista que nos dijo con mucha franqueza, miren, ustedes tienen razón, ustedes no pueden con ese problema, pero en los hechos ustedes se están haciendo cargo. Claro. Entonces ustedes no pueden decir que no hay solución dominicana al problema haitiano y seguir y hacerse cargo. Y no solo hacerse cargo, don Pelegrín, sino que también vemos como hay funcionarios puestos por este gobierno, porque ahora es que está pasando esta situación y es de ahora que estamos hablando, que son pro haitianos. Mira, yo te voy a contar una anécdota, una primicia. En el año 2000 se generó un movimiento aquí, yo fui parte, que fue movido por el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Ese movimiento se planteó el tema, vamos a internacionalizar el reclamo de República Dominicana para que no nos sigan presionando. Y entonces hablamos con el liderazgo mayor del país. Hablamos con Balaguer, el presidente Balaguer, que dio su apoyo, nombró a Joaquín Ricardo y a Víctor Gómez Vergés como sus representantes. Hablamos con el presidente Mejía. Sí, que era el presidente en ese momento. Lo iban a elegir, todavía no lo habían elegido. Era candidato y él nombró a Ángel Miolán y a William Hanna como su representante. El PLD nombró al doctor Blanco Fernández y yo era un aliado de ellos en ese momento, con una relación muy buena, y en realidad ese movimiento fue creciendo y íbamos a aprovechar la cumbre de los ACP para entregar el documento. Se lo entregamos a la gente de los ACP, lo entregamos en las embajadas y todo eso. En una ocasión viene un congresista norteamericano importante al país y me dice que quiere que yo lo acompañe a visitar al presidente Mejía, recién electo.
y yo voy con ese congresista donde el presidente Mejía es una taquilla. Una taquilla. Sí, sí, sí. Y empezamos a hablar de varios temas. Yo aprovecho y le digo, mire, presidente, usted va la semana que viene para Naciones Unidas, como va ahora el presidente Abinader. Aproveche y cumpla con el movimiento, porque usted se comprometió Claro. a internacionalizar la solución de los problemas de Haití en Haití. Entonces el presidente Mejía me dice, con su estilo característico, ahora, Naciones Unidas no tiene cuarto. Los que tienen cuarto son estos, los americanos, los norteamericanos. Sí, sí, el que estaba con usted, el que congresista. estaba, con esta gente que hay que hablar. Entonces yo le dije, mire, presidente, ese es un enfoque equivocado, porque el problema no es de cuarto. Nosotros no podemos ir... El problema es de orden. Nosotros no podemos ir a pedir apoyo para que nos permitan administrar la crisis haitiana y cobrar por administrar la crisis haitiana. Porque los haitianos no lo van a aceptar y además nos estamos metiendo en un enredo, Claro. jugando ese papel. Aquí hay gente, en el empresariado sobre todo, que en realidad asumieron esa idea. Vamos a dominar la isla. Y se han metido en alianza, porque eso lo impulsó Clinton. La visión clintoniana de los problemas insulares era, bueno, vamos a juntar los ricos de aquí con los ricos de Haití. Y que resuelvan ellos. Ahí creamos un mercado común para comercio e inversión. Después, con el tiempo, se saldrá una nueva realidad. Vamos a integrar dos economías que pueden ser complementarias. Y obviamente los ricos de aquí vieron un mercado Claro. de 22 millones. Ahora mismo tú ves en la crisis, hay una idealización, vamos a decirlo en lenguaje popular, pendeja, de la importancia del mercado haitiano. Óyeme, yo no digo que no exportemos, pero tampoco vamos a sobredimensionar ese mercado. Sí, claro, tampoco no es que nos vamos a morir si se cierra No, y además que una de las razones por las cuales nosotros no hemos visto realmente los grandes mercados internacionales y no nos hemos puesto a trabajar para convertir la economía dominicana en una economía exportadora, porque sencillamente el espíritu monopolista, el espíritu rentista extractivo que predomina aquí y que fue la causa del desastre haitiano, hace que aquí sobredimensionemos el control del mercado insular. Entonces hay una serie de gente haciendo cerebro con el mercado de haitiano, cuando la verdad es que cuando tú miras el listón, es un listón bajito. Claro. Pero bajito en un sentido, porque cuando tú metes todos los factores, los pros, los contras de esa relación, tú ves que salimos perdiendo como nación. Ellos ganan, hay un grupo que entiende que esto es una finca con pasaporte, que ellos lo controlan y los políticos son los capataces, los administradores de la finca. Y ahora que usted menciona eso, hablando de pasaportes, también prohibieron la emisión, el presidente Abinader prohibió la emisión de visas. Pero aquí en la pandemia fue donde más visas se le entregaron a haitianos para que vinieran y estuvieran legal en República Dominicana, y eso choca con la auditoría que se le hizo, que salió hoy la auditoría que se hizo sobre el programa de documentación que hizo Danilo Medina, sí, en su momento, donde decía... El plan de regularización. Exacto, el plan de regularización, donde decían que la mayoría, bueno, 90 y pico, no tenía ni siquiera los papeles necesarios para ser regularizado, pero entonces vemos como este gobierno también hizo lo mismo en la pandemia y sigue haciendo lo mismo con la escolaridad, con la salud. Porque todo eso está amarrado al esquema de que somos el estado pivote, el estado tapón, la zona de amortiguamiento, y está condicionado
todas las ayudas que recibe República Dominicana, acceso a mercado, cuotas, crédito, un tratamiento especial. Préstamos. Mira, voy más lejos. Esto es tan grave, que a los inversionistas extranjeros que están llegando al sector turístico se les está ofreciendo ya como un incentivo, como un atractivo, la idea de que aquí hay una mano de obra ilimitada a nivel insular que mejora la competitividad del país. O sea que aquí se está vendiendo la mano de obra haitiana. Se está como un vendiendo incentivo. como un elemento de atracción, porque esta es una zona que la han convertido en una zona de capitalismo salvaje. Claro, ¿qué pasa? Los números están ahí. ¿Qué ha pasado cuando tú tienes un Estado fallido al lado de un Estado débil? Todas esas políticas te producen un efecto llamada. Ahora mismo hay 476 asentamientos en crecimiento. Hay más de 2 millones de haitianos en crecimiento. Entonces, si tú pones incentivos como acceso sin restricciones a la salud, incluso discriminando a los dominicanos. ¿Qué es lo que pasa? Las dominicanas van a las maternidades, y eso es algo que yo he investigado. Y le dan seguimiento, por eso la mortalidad de las dominicanas baja. Pero las haitianas, como no se le da mucho seguimiento, No se le da ninguno. sube. Vienen, incluso en estos días salió, hace unos meses, salió que las ambulancias venían desde Haití Claro. y la depositaban en el parqueo de la emergencia. Claro, entonces ahí, ¿cuál es el esquema que hay? A las dominicanas se le pide que lleven pintas de sangre, que lleven bajantes, que lleven una serie de medicinas. A las haitianas no se le pide nada porque ellas vienen en un paquete que es financiado internacionalmente. Nosotros vamos a someter próximamente. Por eso tienen preferencia y privilegios Claro. delante de los dominicanos. No le van a pedir a una haitiana, mire, dinero para la sangre o para comprar un bajante. ¿Qué provoca eso? Bueno, que las dominicanas se tengan que ir al sector privado. Ojo, Y endeudarse. a endeudarse. La familia humilde tiene que buscar recursos porque no están garantizados en los hospitales públicos. Este año, yo tengo los datos que me lo dieron oficialmente, lo solicité por la ley de libre acceso. Estamos hablando de que este año el 37% de los partos en la red pública lo van a hacer las haitianas. Son haitianas. Y hay provincias que es más de un 50%. Entonces, ¿qué pasa? Una locura lo que eso, detrás de eso hay también una lógica. La lógica descrita en el informe de Naciones Unidas del 49, que recomendaba el traslado masivo de poblaciones con vocación de permanencia. Por eso es que se ha peleado tanto por el tema de la nacionalidad, porque ellos quieren que todo el que haya nacido aquí eventualmente pueda ser en una sentencia de de la Corte Constitucional declarado como dominicano, deshacer la sentencia 168.13 e imponerle al país 1 millón, que fue lo que planteó Ban Ki-moon cuando vino. Lo mismo pasa con el sistema educativo. Aquí hemos llegado al extremo, porque a la gente se le olvida. El ministro Peña Mirabal, del PLD, ministro de Educación, llegó a decir: no se puede iniciar la enseñanza de contenidos bíblicos en las escuelas dominicanas. No se puede. Por los haitianos. Porque podemos ofender a los haitianos en sus creencias de vudú. Eso dicho por el ministro de Educación de República Dominicana, que es un absurdo porque hay muchos haitianos que son creyentes. Aunque en Haití hay una fórmula cómica que dice que el 70% de los haitianos son católicos, el 30% evangélicos y el 100% son vuduistas.
Eso no, eso es un chiste de los propios haitianos. Que yo lo hago aquí, pero es así. No, no, aquí podemos hablar libremente. Aquí no, entonces, ¿qué pasa? Con esos incentivos, más los incentivos en el trabajo. Noelia, mira, un dominicano entra a trabajar formalmente a cualquier empresa por una temporada, parece nómina, automáticamente pierde todos los beneficios de bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todas las ayudas que el Estado ha venido dando año por año, que son miles y miles de millones, en realidad sirven para desmovilizar a los dominicanos a los trabajos formales. Porque el dominicano lo que hace es, bueno, yo viví de las ayudas y yo recibo esta ayuda segura y chiripía en la calle. y me voy a la informalidad. Claro. Entonces, obviamente, están usando eso, pero eso lo saben los organismos internacionales. Por eso tú ves que el Congreso aprueba créditos y que para los programas sociales, en el fondo es para poder subsidiar ese esquema. Porque la productividad nacional, la productividad media, no da para subsidiar ese esquema, ni los programas de seguridad social. Ahora, como estamos absorbiendo el problema haitiano, entonces vienen esos tratos especiales. Por eso, claro, hay coyunturas que están ayudando, porque el país, por ejemplo, con la crisis continental, hay muchos países, muchos capitales están viniendo para acá y eso ayuda. Pero esos capitales, si no se le ponen las reglas en el sector turístico, se está produciendo el desplazamiento de la mano de obra dominicana. Claro. Se está produciendo el desplazamiento. El año antepasado, en el año 2021 precisamente, yo fui presidente del Congreso de Productores Agropecuarios. Este año lo vuelvo a hacer. Y tuvimos una experiencia que a mí me chocó, porque cuando llegamos al hotel, yo me encuentro todos los invitados, líderes agropecuarios de todo el país, eran 600 de todo el país, que iban a un hotel del este, y se había armado un entaponamiento a la entrada. ¿Por qué? Porque el front desk del hotel, el 90% eran haitianos, manejando la inscripción de los dominicanos, y aparentemente no entendían o no querían entender. El asunto es que se generó un problema, que tuvimos mucho disgusto de mucha gente que no se registró en el tiempo en que quería para aprovechar el día y todo eso. Se la pusieron en China. Como claro, ¿quiénes? Los haitianos. Sí, porque eso es ahora mismo se utiliza mucho eso de contratar haitianos para que trabajen en el front desk de diferentes hoteles porque hablan diferentes idiomas. ¿Qué hacen los chinos que llegan aquí? Inversionistas extranjeros. No. Como no hay unas reglas claras, entonces dicen, no, yo no voy a tener un dominicano que tiene vasos comunicantes con las autoridades. Contratan haitianos. Entonces contrato haitiano. ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí hablamos mucho del tema de la inmigración haitiana, pero también tenemos la inmigración china que nos está dando en la madre también. Que está violentando una cantidad de reglas, claro, pero obviamente tiene una embajada muy poderosa. Y entonces eso, pero ya hay una asociación de comerciantes de República Dominicana que dio la queja con el tema de la desnacionalización y también con el tema de la importación sin regulación, sin normas de origen y sin una serie de cosas. Entonces, en otras palabras, cuando vienen periodos como este, evidentemente hay relajamiento de las normas, pero a donde hemos llegado, óyeme, no tiene punto de comparación. No. Y eso puede provocar, que es lo que está provocando, un nivel de violencia creciente. Mira, entre el 20 y el 25% de los incidentes sangrientos que se están
produciendo en República Dominicana involucran a un haitiano. Sí. Como víctima o como victimario. Claro, cuando se trata, por ejemplo, de hechos como el de Aminilla en Partido de Jabón, o como la muerte del señor Soto, tío del general Soto. Sí, Jiménez. los hacendados, el tema de los asesinatos de hacendados. Eso inmediatamente produce repercusiones en los medios, Sí. pero al mismo tiempo hay una corriente preparada para sepultarlo a los pocos días. Yo pongo este ejemplo. Hace ya un par de años, desde Haití se envió un ron envenenado. Un ron envenenado. Sí, un clerén envenenado. Ay, sí, yo me acuerdo. Sí, murieron aproximadamente unas 11, 12 personas y 75 quedaron severamente lesionados. Todo parece que fue una venganza, porque un grupo de dominicanos en Elías Piña, en un campo de Elías Piña, montó una vigilancia porque había robo de ganado en la zona, mataron unos haitianos que estaban robando ganado, lo mataron como en el antiguo oeste, ahorcados, y entonces la represalia fue Envenenar a los enviar ese ron a esa comunidad. Eso se enterró. Y eso, Fíjate, eso es muy peligroso, don Peregrín, eso se porque enterró. quienes manejan la mano de obra de agropecuaria aquí son los haitianos. Entonces tú no sabes si ese haitiano que está cosechando tomate envenenó los tomates y después tú te lo vas a comer en tu casa. No, y mira lo que acaba de pasar, que yo estoy insistiendo en que las autoridades tienen que investigarlo. Este es un tema que hay que investigarlo. Aurindo Hotel es una mujer de mucho empuje, una líder del sur, líder del sector ovino caprino. Aurín tenía una crianza ejemplar de ovejos, de chivos, incluso algunos de raza y todo esto. Tenía cientos de animales. El 14 de agosto, el mismo día en que se produjo el estallido en San Cristóbal, Le mataron. en la madrugada le incineraron a Aurindo Hotel todos los animales. Y eso se ha O sea, quedado. yo había visto robo de ganado, que tú entiendes, bueno, se lo están robando, Para comérselo. para comérselo, para negociarlo, pero, Claro. pero quemarlo. Y eso se ha quedado así. Y eso parece que tiene que ver, de alguna manera, he hablado con varias gente, y la versión que hay es que tiene que ver con Haití. La pareja que vigilaba eran haitianos, pero tenían muchos años. Están vivos porque se fueron para Haití. Y todo parece que tiene que ver con alguna denuncia que ella hizo de el comercio transfronterizo de animales que no hacen cuarentena. Traen chivos, Y traen no de ovejos, otra parte, no hacen cuarentena, y ella parece que hizo varias veces la denuncia y entonces Se en vengaron. represalia le quemaron los animales. Porque si tú lo traes de Estados Unidos hacen cuarentena, Sí. pero si vienen de Haití no hacen cuarentena. No, lo que viene de Haití no hace nada. Entonces le quemaron Un abuso. la granja, y eso las autoridades están investigando, pero la verdad es que es un hecho gravísimo, porque es un atentado a la producción. No fue de que quemaron un animalito, No. es una granja completa, Claro. que yo la conocía y la vi en imágenes y todo eso, y conozco a su propietaria y líder. Entonces, tú vas viendo los hechos que se van sumando y tú vas viendo lo que llaman el fenómeno de pérdida de cohesión social y territorial, la balcanización de la isla, y cambia la pauta de relación entre dominicanos y haitianos. Ya los haitianos vienen sin documentos legales de permanencia, te compran grandes cantidades, porque además Haití es un estado narco, el narco almacén,
es narco No, refugio. y de armas, y de y droga, de armas, de gente, todo, de de todo. En otras palabras, hay mucho dinero canalla, mucho dinero sucio. Y están comprando aquí fincas, inmuebles en la zona urbana, establecimientos comerciales. Y todo eso va creando, por un lado te va creando una falsa ilusión de que viene de que mucha inversión. Eso no es inversión. Eso es sencillamente lavado de dinero, encanallamiento mayor de la economía dominicana. El otro día salió un reportaje en el periódico El Dinero del costo del alquiler, el costo de la propiedad en el Gran Santo Domingo. Pero señores, es que cuando se mete el dinero en el narcotráfico, claro. ¿Quién paga la consecuencia? El que está trabajando, que tiene un ingreso, que busca un préstamo, oye, va a pagar más alto el precio. ¿Por qué? Porque el narcotraficante te compra, te dispara los precios. Entonces tú estás pagando el costo de tener una economía canalla, una economía de dinero sucio. Y eso mucha gente no lo ve a simple vista, no, pero una pareja joven lo que ve es la inversión. Entonces, y otra de las preguntas que yo le tenía, que es muy importante, que justamente cuando se habla de las compras y de lo que los haitianos compran aquí, se estaba hablando, y no sé si usted tiene algún conocimiento, de que esas tuberías, cementos y varillas que se están utilizando para el canal, para la construcción del canal, son compradas en República Dominicana. Ellos no tienen fábrica de cemento. Aquí hay 8 fábricas de cemento y hay un oligopolio. Y el oligopolio fija los precios. El problema de la industria de la construcción en República Dominicana es que está crecientemente cartelizada y llena de prácticas colusivas. Entonces, eso, en un país que tiene un déficit de vivienda de 1 millón de viviendas, cuantitativo, y que si metemos la variable cualitativa, llegamos a 2 millones de viviendas, entonces estamos ante un problema muy serio porque se está penalizando al dominicano más pobre. Pero al dominicano más pobre. Se está vendiendo en Haití. Mira, el otro día yo intervine en un caso, lo voy a poner como ejemplo, para que tú veas. Aparentemente Haití es un estado muy pobre y vulnerable. Pero el otro día me llama un amigo de la Asociación de Productores de Harina y de Panadería y me dice, mira, haga algo, pronúnciese, ayúdenos a resolver este problema, porque los molinos dominicanos están vendiendo la harina a Haití, porque Haití la está comprando casi a $4,000 la tonelada, cuando aquí el comercio normal es de $2,000 la tonelada. Están duplicando el precio. Entonces, ¿qué pasa? Como allá el único molino que había, creo que era se cerró, entonces están llevándose materiales para producirlo allá, sustituirlo allá. El punto es que fíjate cómo se disparan los precios. El gobierno, por suerte, prohibió la exportación de harina. Pero si no, el precio del pan, me lo dijeron, va a dispararse. Claro. Y lo mismo va pasando con otros productos. Entonces, nosotros tenemos que hay que apoyar a los productores, pero en el caso específico de estas constructoras, no, sino fábricas de cemento y sí, cosas así, que le están vendiendo esos materiales a Haití, ¿pudieran ser penalizadas? No, se supone que en una economía de libre comercio tú puedes exportar, y de hecho se exporta a otros países. Okay. Y hay un tiro permanente de cemento, varillas, materiales para Haití, porque en Haití también se está construyendo. El problema mayor aquí es el oligopolio, porque, repito, los dominicanos están pagando sobrecostos. Claro.
varilla en cemento, en pintura, En todo. en materiales y agregados, en todo. todo, y especialmente en la clase media. Entonces, eso es un rasgo de la economía dominicana que se reproduce en otros niveles. Le va a otras áreas y encuentra el mismo fenómeno. Así no avanza un país. Esas prácticas que No, así avanzan los empresarios, pero el país no. Es que esos no son empresarios, esos son empresarios. Óyeme, empresarios. Nosotros necesitamos más gente interesada en generar riqueza que en concentrar riqueza. Son dos cosas diferentes. Producir riqueza es una cosa. Concentrar riqueza Es otra. es otra. Y ahí que hay más gente empeñada en concentrar que en producir, en generar. Entonces, ese cambio tiene que venir con un cambio profundo de la política pública, porque ¿quién paga la consecuencia de ese modelo? Mira, el salario real del dominicano sin calificación laboral es ligeramente superior al que se ganaba a los principios de los 90. ¿Y cuál es el factor que más impone ese anclaje del salario real de los dominicanos? La mano de obra, la superabundancia de mano de obra haitiana y obviamente también las prácticas colusivas que te van concentrando las oportunidades. Entonces, hay necesidad, Noelia, de darnos cuenta de lo que esto representa. Próximamente se va a poner a circular una obra de Osvaldo Montalvo el Bueno, como nosotros le llamamos, que se llama La economía política de la ocupación haitiana. Muy interesante. Es un economista que ha estudiado el tema y que te demuestra que esto no es verdad que nos ayuda a desarrollarnos. Y sí es verdad que es un anclaje, es un factor de presión. Representa atraso para todo. Atraso para la economía, para el desarrollo social, para la distribución del ingreso. Entonces, esas son las cosas que obviamente, que es lo penoso, que los sindicatos, con raras excepciones, están callados. Bueno, porque los sindicatos lo que quieren es buscarse su dinero. Porque los sindicatos no quieren confrontar a los grandes grupos, ni tampoco quieren... O se venden. No quieren, dependen mucho de las ayudas internacionales, y las ayudas internacionales quieren esa visión internacionalista de que, bueno, espérate, los hermanos haitianos hay que ayudarlos. Entonces tú ves, todas las grandes centrales dominicanas tienen una rama que trabaja con los trabajadores haitianos, sí, y por eso ellos no tratan el tema. En cualquier otro país, ese fuera un tema, la nacionalización del trabajo. Repito, hay excepciones. Pero en su mayoría. En la mayoría están acomodándose a un esquema que no funciona para Haití y nos perjudica a nosotros. Don Pelegrín, no tenemos que ir ya. Bueno, me están haciendo señas desde hace rato ahí. Me tienen como una pantomima ahí atrás de los monitores. Pero yo no lo puedo dejar ir de aquí sin hacerle una pregunta que todos los dominicanos están interesados en saber de este personaje específicamente, y es Gilbert Billo. Mira, yo veo a Billo como un empresario judío. La familia tiene muchos intereses en Haití, pero hace años que se internacionalizó y su formación, su cultura, su identidad es judía. Él fue cónsul de Israel en Haití. Porque hay muchas teorías de conspiración envueltas a Gilbert Billo, temas de que su mano derecha es asesor del presidente Abinader, de que él es dueño de la mayoría de las bombas de gasolina en República. No, él está aliado, óyeme, él está aliado aquí con los grandes grupos empresarios. O sea, él tiene alianzas con todos los grandes grupos. Ahora, ¿quién fue que facilitó toda esa política? El señor Clinton.
Sí. En el 2009, te voy a dar este dato. En el 2009, los norteamericanos auspiciaron un encuentro en la Universidad Internacional de la Florida. Fueron de 9 a 10 empresarios dominicanos, de 9 a 10 empresarios haitianos. Fueron los cancilleres de ambos países. Y ahí hablaron de una estrategia insular, porque eso era la visión que el señor Clinton quería empujar en la isla, ya bajo la administración Obama, y se reunieron allá y avanzaron en ese sentido. Después, en el gobierno de Danilo Medina, bueno, yo como ministro fui a una reunión. ¿Y qué pasa con el tema de que Canadá lo acusa de financiar las bandas? Mira, ahí es que yo veo la hipocresía de la comunidad internacional, porque todas las grandes familias empresarias de Haití, los Bulos, los Brand, los Met, los AP, los Bover, los Billo, todos eran los aliados principales de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, para el manejo de las relaciones con Haití. ¿Cuándo cambia la relación? Cuando la diáspora haitiana en Estados Unidos, en Casablanca, en el Consejo de Seguridad, en el Departamento de Estado, llegan al convencimiento de que hay que parar esa relación de estos ricos, que son en su mayoría vistos por los haitianos como extranjeros, porque la mayoría son blancos, europeos, con cultura europea, con vínculos con sus países de origen. Ellos lo ven, mira, hay que salir. Hay que salir de esta gente. De esta gente para que la diáspora pueda volver. A mí me lo explicó un líder en la diáspora, en el 2009 precisamente. Me dio detalles en Washington de cuál era la contradicción que había entre los haitianos que habían emigrado, que querían volver, y estos grupos que eran los que financiaban la élite política de los tecalés, de los políticos negros con cabeza rapada, y otros más, que mantenían el esquema de extracción de renta y que no le importaba la suerte del pueblo haitiano. Entonces, se supone que ese cambio se da bajo la administración Biden por la presión que ejerce el congresista Mex de Nueva York y 77 congresistas norteamericanos para parar el proyecto de dictadura constitucional que iba a imponer el presidente Moïse, que es lo que le cuesta la vida, porque él siguió adelante a pesar de que ya no contaba con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los grupos empresarios? Porque se está hablando de que están financiando. Mira, en cualquier parte del mundo donde se elimine el ejército, ¿quién lo eliminó? El presidente William Jefferson Clinton. Y en realidad debieron reformarlo, no eliminarlo. En cualquier parte del mundo donde se crea una policía enclenque, de que nunca ha pasado de 8.000, 9.000, 10.000 efectivos, y que ahora la están desbaratando los mismos norteamericanos, dándole visa a muchos oficiales para que se vayan. En cualquier parte del mundo donde la MINUSTA se retire, las tropas internacionales de estabilización las retiren. ¿Cómo las retiraron? A mí me visitó un alto oficial de la MINUSTA. ¿Y qué me dijo? Nos vamos, pero la situación de Haití está peor. De modo que el problema viene sobre ustedes. No solucionamos nada. No. ¿Cuál es la estrategia que hay? Bueno, todo el que tiene intereses, ¿qué es lo que hace? Si tienen dinero, se buscan policías para proteger su maleantes, le dan armas, le dan cosas, me protegen. Y por eso que hay 150 grupos. Entonces, uno tiene que reírse cuando uno ve a Estados Unidos que usó a un Guy Philippe para derrocar a Haití, que usó a un Guy Philippe para producir una agresión provocadora, intimidatoria contra el presidente Fernández.
porque eso se hizo en presencia de la tropa de Naciones Unidas, todo el mundo lo vio. A mí me lo contaron los que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente, ahora resulta que, bueno, estos grupos son los culpables. Bueno, ellos tienen una cuota de responsabilidad porque no lo voy a defender. Espérate. Ahora vamos a ver el tamaño real. ¿Cuál es el juego? ¿Qué es lo que se está buscando detrás de todo eso? El escenario de guerra civil que facilite. Recuérdense que te lo estoy diciendo. Hace un siglo, Haití fue intervenido después que el presidente Guyen San ordenó la ejecución de los opositores en las cárceles, y luego las turbamultas de Haití lo sacaron de la embajada de Francia y lo descuartizaron en las calles de Haití. Pero ¿era realmente por eso que intervinieron los americanos? No, intervinieron porque una parte de la élite haitiana estaba alineada ¿con quién? Con los alemanes. Y ellos en medio de la guerra no querían un Haití influido por Alemania. Inmediatamente después, ¿qué hicieron? La otra estrategia, República Dominicana. Un país que tenía ya 5 años en problemas con la muerte del presidente Cáceres, termina intervenido. ¿Por qué? Porque el ministro de Guerra, vinculado a Alemania, vía Demetrio Rodríguez, los americanos por lo menos lo veían, ellos decían, un bandido al servicio de Alemania, los diplomáticos norteamericanos. ¿Qué querían ellos? Que Desiderio Arias terminara de derrocar al presidente Jiménez. ¿Para qué? Para tener un ambiente para justificar la intervención. Claro. Ellos intervinieron. ¿Por qué? Pero las razones son geopolíticas. Porque ellos querían tener el control en Yucatán, en Cuba, los vientos, en el canal de La Mona y en el canal de la Negada. Un problema de estrategia de guerra. Y no te olvides que estamos viviendo la Cuarta Guerra Mundial. Y aquí en la isla de Santo Domingo están peleando las potencias. Claro. Están peleando, hay una tensión en la región, no en la isla, en la región y en el continente, como la hay en África, entre Estados Unidos Occidente, Rusia, China, Irán. Están aquí en la zona. Y solamente hay que abrir los ojos y leer bien las informaciones y tener cierto nivel de información también especial para tú saber qué es lo que se está moviendo. Y no llevarse de todo lo que dice la prensa también, eso es muy importante. Tú sabes que Mark Twain... La prensa idiotiza a la gente. Tú sabes que Mark Twain decía, miren, si usted no lee la prensa, usted no está informado. Pero si usted la lee, está desinformado. Bueno, pues con esta frase terminamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, don Gracias, Pedrín. Noelia. Esperamos verlo nuevamente por aquí. Y pues nada, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Hasta la próxima.